El mensaje en esta tarde se llama La gracia de Dios para el marido en el matrimonio. Versículo 7, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, en los últimos días el Señor ha estado tratando con nosotros, digo nosotros todos como iglesia, acerca de la vida conyugal. Primero tratamos los versos del 1 al 6 en Primera de Pedro, el 3 del 1 al 6. Después vino el hermano Jeffrey y predicó Mateo 19, versículos 5 y 6 acerca del matrimonio. Y hoy nos toca el versículo 7 según la secuencia que llevamos de la serie. Así que la gracia que nos salva también nos enseña a vivir para la gloria de Dios. La gracia que nos salva nos enseña a vivir para la gloria de Dios. Vamos a ver 3 puntos en esta tarde. El primero, el mandamiento de convivir con la esposa. En segundo lugar, la demostración de cuidado hacia la esposa. Y en tercer lugar, la importancia de la relación conyugal delante de Dios. En el versículo 7, el apóstol Pedro explica o asume una situación diferente a la anterior que teníamos en los versos del 1 al 6. En los versos del 1 al 6 teníamos a una mujer creyente con un esposo inconverso. Pero aquí la situación cambia según entendemos del texto y lo que está explicando. Entendemos que aquí estamos hablando de 2 creyentes, de 2 que conocen del Señor y han recibido su gracia. Y Dios no nos habla a los maridos en esta ocasión y no nos ha dejado en oscuridad en cuanto a su voluntad en cómo debemos de vivir nuestros matrimonios. Recordemos que sin Dios nosotros vivíamos en la maldad de nuestros pensamientos, vivíamos rebeldes, viviendo nuestras vidas sin el temor al Señor. Pero una vez que somos llevados al Evangelio, la vida es cambiada y eso debe reflejarse en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el matrimonio. El matrimonio debe mostrarse esa vida cambiada. El apóstol Pedro dice igualmente, así dice, versículos, vosotros maridos igualmente. Nosotros en los versos anteriores a en todo el capítulo anterior, que era el capítulo 2, el apóstol Pedro dice acerca de todos nosotros que nos sometamos a las autoridades. Después va a hablar a todos los criados y les dice sométanse a sus amos. Después va a hablar a las esposas y les dice a las esposas sujétense a sus maridos. Pero aquí en el versículo 7, ese igualmente no podemos asumirlo en esa misma condición de sujetarse o someterse. Es totalmente diferente. No puede referirse a eso porque hay una razón bíblica para esto. Voy a leer unos pasajes para ustedes. 1 Corintios 4, 8 al 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 1 Timoteo 2, 11 al 13. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. También Efesios 5, 22 al 23, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, en la sabiduría del Señor, este Creador determinó el papel o rol que debe desempeñar cada uno en el matrimonio. Y igualmente, entonces, no se refiere a la sujeción. Pedro no dice, varones estén sujetos a sus mujeres. No dice eso. No lo dice. Porque no fue así por creación. Hay un propósito de esto. Y la Biblia lo explica y vamos a verlo un poquito más adelante. Y lo que aquí se refiere es, así como la mujer tiene deberes delante de Dios y hacia su esposo, así el hombre tiene deberes delante de Dios y hacia su esposa.
Eso es ese sentido. Ese igualmente o asimismo. Y una de las cosas que le dice entonces, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Ese sabiamente, en otras versiones de la Biblia, dice así, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. La palabra usada ahí en griego es gnosis, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con doctrina. La idea que transmite ese convivir con ella sabiamente se refiere a que ese hombre de Dios en el temor del Señor va a ir a la palabra de Dios y va a encontrar el conocimiento necesario para vivir con esa mujer como Dios le ha pedido. Nosotros no sabemos exactamente cómo fue la vida del apóstol Pedro, pero hay unas cosas que sabemos. Sabemos que él era casado. Pedro era casado. Y Pedro no está aquí diciendo, yo les digo por mi experiencia de hombre casado. No, él no está hablando aquí con autoridad del Señor. Está hablando con autoridad del Señor. Sabemos algunas cosas del apóstol Pedro. En 1 Corintios 9:5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas, ese Cefas es el apóstol Pedro. No sabemos cuánto tiempo y en cuáles viajes acompañó su esposa a Pedro. Pero posiblemente muchas veces, como este pasaje lo dice, le acompañó. Convivir de manera comprensiva. Este convivir tiene que ver con todos los aspectos que requiere la vida conyugal. Este convivir involucra los aspectos físicos y espirituales. Tiene que ver con una persona, con un cuerpo y alma con la cual me voy a unir hasta que la muerte nos separe. Este convivir es más que estar presente o aportar lo necesario, sino es el compromiso fiel de un esposo que se ha comprometido y ha unido a una mujer que Dios le ha dado. Dios le ha dado a esa mujer, entonces se une a ella. Es con ella que va a convivir, que va a estar unido. Nuestra prioridad, uno, debe ser ella. No es la casa donde vivimos. Es necesario cuidar de ella, pero esa no es la prioridad. Es mi esposa. No es si tenemos un negocio juntos. No, es mi esposa. Yo soy responsable a cuidar de ella y aprender cómo vivir de ella según la Biblia me llama a hacerlo. Por otro lado también, más allá de los sentimientos, más allá del enamoramiento, ¿verdad? Porque una de las cosas que se dice después de varios años es que ya no es igual el amor, ¿verdad? Es lo que se dice muchas veces. Ese es el llamado a permanecer como el Señor lo ha mandado. Dice Ken Hughes en su libro Las disciplinas del hombre piadoso lo siguiente. La verdad es que los matrimonios que dependen de estar enamorados para mantenerse terminan en el fracaso. Los que recuerdan las ardientes promesas hechas en la ceremonia nupcial son los que triunfan. No hay nada mejor que un pacto comprometido y responsable. Y yo siempre les he dicho esto. Un verdadero compromiso se muestra en un amor sacrificial. Muchos hombres pueden estar presentes en sus matrimonios, pero ausentes de lo que sus esposas están pasando o necesitan, según la palabra de Dios. El esposo debe pedir al Señor constantemente sabiduría para saber cómo vivir con su esposa para la gloria de Dios. Y eso debería ser una petición de nosotros como varones. Señor, dame la sabiduría para vivir en este matrimonio. Dame sabiduría para poder vivir con mi esposa. La sabiduría es cómo vivir la vida en el temor de Dios. Cuando uno lee el libro de Proverbios y inicia el libro de Proverbios para oír consejo, sabiduría. Y lo primero que dice ahí, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo yo voy a vivir este matrimonio en el temor de Dios? ¿Cómo voy a vivirlo? El hombre que vive sabiamente o comprende lo que Dios le ha pedido de esta mujer va a hacer lo posible
para que entonces ella pueda cumplir el propósito al cual Dios la ha llamado. ¿Qué hace Cristo con su esposa, la cual es su iglesia? La santifica por medio de la palabra. Dice Efesios 5, 25 y 26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor le comunica a su iglesia lo que Él quiere de ella. Quiere una iglesia santa. Una iglesia purificada por su palabra. Debemos recordar entonces que los maridos tenemos esa labor con nuestras esposas, santificarlas por medio de la palabra de Dios. Ese es un deber nuestro. Estamos llamados a eso. Ellas son pecadoras al igual que nosotros. Pero hay un llamado de liderazgo en el esposo, de aquel que cuida a su esposa, de llevarla a la palabra de Dios constantemente. Mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. Así dice el Señor. ¿Cuántas veces llegas y le dices a tu esposa, mira, esos tiempos devocionales, qué bueno lo que nos está enseñando el Señor, de cómo debemos vivir? Mira, el esposo tiene que estar constantemente en eso, llevar a la palabra una y otra vez. Entonces podríamos hacernos unas preguntas como varones. Y son preguntas que nos deben de hacer pensar. ¿Se asemeja mi esposa más a Cristo por estar casada conmigo? ¿Ha disminuido su semejanza a Cristo por causa de mí? ¿La santifico o le sirvo de tropiezo? ¿Es ella una mejor mujer por estar casada conmigo? ¿Es una mejor ayuda idónea? ¿Una mejor esposa? ¿Una mejor madre? O más bien, hemos sido un tropiezo para nuestras esposas en su camino de la santidad. El hombre no debe quedarse callado. Una de las cosas que hizo Adán fue quedarse callado. Cuando vino la tentación, cuando vino la prueba. El hombre no debe quedarse callado. ¿Cómo nos cuesta? Pero háblenos de fútbol, de carros, de todo eso, y ahí sí abrimos la boca, ¿verdad? Tenemos que comunicar las palabras de Dios. ¿Cómo lo hago? Señor, te pido sabiduría. Señor, te pido que me ayudes para poder hacer esta labor. El hombre no debe quedarse callado, especialmente cuando ella está haciendo algo incorrecto delante de Dios. Él debe corregirla en amor. En Job capítulo 2, versículos 8 al 11 dice lo siguiente: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Lo más fácil era haberse quedado callado, ¿verdad? En medio de ese dolor. Pero vea lo que pasa. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job aquí trató con el corazón de su esposa. Y en lugar de maldecir a Dios, como ella lo hizo, como ella quería que se hiciera, él no lo hizo. Más bien él la guía y le ayuda a ver su pecado. Varón, sé sabio en cómo guiar a tu esposa, para que no siga el camino de aquellos que ponen su mirada en las cosas de esta vida. O cuando vienen pruebas y tribulaciones y ella entra en angustia, ayúdala a ir a Cristo. Ayúdala a ir a Cristo. Ayúdala a poner su confianza en el Dios que está en control de todo y que nada acontece por casualidad. Ayúdala a ver a aquel que es el Dios que reina y que cuida a su iglesia. Sí, hermanos varones, necesitamos mucha sabiduría para hablar así. No es fácil, no es fácil. Y cuando uno ve un pasaje como este, uno dice: Señor, ¿cómo me falta sabiduría? ¿Cómo me falta sabiduría? Cuando en nuestros hogares vienen esos momentos de angustia, de problemas, para no llevar nuestros hogares a deshonrar a Cristo, sino tomar decisiones espirituales antes que materiales.
porque aquí es un asunto espiritual y eso es de más valor delante de Dios que todas las otras cosas. Que nosotros podamos ser ese instrumento del Señor para poder aconsejar bíblicamente a nuestras esposas. Quiere el Señor también que este curso que estamos llevando en las mañanas con el pastor nos ayude también en esto. Pastor Ronnie. No podemos ser descuidados en nuestra lectura de la Biblia, varones, en nuestro aprender más de la voluntad del Señor. Cuando los pastores preguntamos, hermano, ¿está leyendo la Biblia? Los varones deberían ser aquellos que estén ahí. Claro, sí, estoy leyendo, estoy aprendiendo. Mi hermano, me recomienda un libro sobre este tema. Porque somos nosotros los que estamos llamados. Cuando vengan esas situaciones en nuestros hogares, ¿cómo guiar a nuestras esposas sabiamente? Es muy doloroso lo que pasó con aquel matrimonio de Ananías y Zafira. Muy doloroso. Este hombre fue un tropiezo para su esposa, tanto así que fue a la muerte. Llegó ese momento donde el pecado vino, el orgullo, la codicia, la vanagloria. Ella también lo siguió en su pecado y la Biblia dice que los dos murieron. Dios trajo juicio sobre este matrimonio. Ese convivir de comprensión con ella también incluye que yo pueda suplir para que ella pueda realizar su labor como esposa en el hogar. Dios ha llamado a la mujer, a la esposa, a ser una ayuda idónea. Ella no es mi esclava, ella no es mi empleada, no está sobre el esposo para darle órdenes. Es una ayuda idónea y él debe enseñarle y mostrarle cómo ser esa mujer que Dios quiere que sea. En Tito 2, 3 al 5 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El esposo entonces, el esposo creyente debe saber qué es lo que Dios le pide a su esposa. Estas cosas le pide. ¿Cómo va a ser una mujer cuidadora de su casa si el esposo no provee un lugar para esto? Si tiene que vivir por muchos años en la casa de los padres de ella o en la casa de los padres de él o de ella y estar ahí. Ella no puede desarrollar su labor de administradora del hogar. La esposa también está llamada a cuidar a sus hijos y amarlos. ¿Y cómo va a ser una esposa? Y yo entiendo que hay situaciones difíciles, sí, la economía, las situaciones, pero a mí a veces lo que me preocupa es un esposo relajado, ahí tranquilo. Esa hermana, esa esposa debería estar cuidando a sus hijos en su hogar. A sus hijos en su hogar. Y el esposo trabajar como tiene que ser, luchar más, pedirle al Señor para que su esposa pueda dedicarse a esta labor que ella tiene que hacer. Señor, ayúdame a ser sabio en esto. Ayúdame a ser sabio en esto. Yo puedo decirlo como un testimonio a nuestras vidas. Cuando nuestra hija Amy iba a nacer, mi esposa todavía está trabajando, pero ya he dicho, Señor, ella queda embarazada, viene la niña, a partir de ahora ella tiene que hacer lo que el Señor le ha mandado. Y yo tengo que esforzarme, sea lo que sea. Señor, dame la sabiduría y las fuerzas. Aquí estamos para la gloria de Dios. Amén. Y entonces, sí, son labores de un hombre valiente, esforzado y que pide al Señor sabiduría. Debemos ser sabios en también cómo vivir con ellas al reconocer la labor que nuestras esposas realizan. El mundo ridiculiza la labor de la mujer en la casa, la hace ver como algo denigrante, poco productivo, como algo esclavizante, pero no es así, porque Dios no lo ve así. Y nosotros como esposos debemos honrar esa labor constantemente y hacerle ver a ella lo importante y agradable a los ojos de Dios lo que ella hace. En Proverbios 31 tenemos la descripción de una mujer temerosa del Señor. Una mujer que teme a Dios, es una mujer trabajadora. Y en el versículo 28 se dice lo siguiente: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba.
Ese marido reconoce la labor de esa esposa, de todo lo que realiza. Aquí hay un marido que pone atención a eso. ¿Cuántas veces olvidamos dar gracias a Dios por ellas? ¿Cuántas veces olvidamos darles gracias y reconocer esa labor que hacen en el hogar al ser administradoras de lo que ponemos en sus manos, del cuidado de los niños y de tantas otras labores? Honrarla también incluye proveerle lo necesario para que ella pueda realizar su labor. Si va a necesitar un dinero para esto, entonces poder suplir para eso según las posibilidades que Dios nos da. Hermanos, seamos sabios y aprendamos a vivir con ellas. También este convivir con ellas es un llamado a los esposos a mantenerse en santidad. Una esposa espera de su marido fidelidad. Cristo es fiel a su iglesia. La iglesia del Señor siempre puede contar con un amor fiel de Cristo. Nuestra esposa debe confiar en nuestra fidelidad. Debe confiar en nuestras miradas, en nuestras palabras, hasta en nuestra agenda. Debe haber un compromiso en decirle a ella: te soy fiel y deseo también ser fiel hasta el final de mis días. Cuidado, varones, de la forma en cómo se relacionan con esa compañera de trabajo, con las hermanas de la iglesia. Cuidado cuando andas en tu carro y aparecen esos rótulos de mujeres seductoras o de lo que ves en internet. Cuida sabiamente tu corazón para el Señor y para ella. En segundo lugar, la demostración de cuidado hacia la esposa. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. En ese convivir sabiamente o de manera comprensiva, hay cosas que nosotros vemos en este mundo y que obviamente están totalmente mal. El feminismo trata de poner en un lugar a la mujer que Dios no le ha dado. Dios creó a la mujer diferente del hombre físicamente. No hay pecado delante de Dios que los hombres en general, y digo en general porque hay mujeres muy fuertes, ¿verdad? En general sean más fuertes que los hombres, en general sean más fuertes que las mujeres. Hace poco terminaron los Juegos Olímpicos y hubo una situación tan horrible en lo que fue el boxeo femenino. Un hombre que se determinó mujer y ahí se daba de golpes con las mujeres, quedaron, o algunas, lastimadas totalmente. Pero el mundo se glorió en honrar el pensamiento de una persona en lugar de valorar la dignidad de las personas. Eso es lo que estamos viendo en el mundo. Varones, debemos honrar la posición que Dios ha dado a las mujeres. Y esto comienza entonces desde pequeños. Los padres no deben permitir a los hijos varones golpear o tratar mal a sus hermanas o a otras niñas. Los papás tienen que tener cuidado con eso. Cuidado. Es su hermanita, es una mujer. Vea cómo la trata. O a otras. Y los papás debemos estar vigilantes en eso. Entonces los varones, los hermanos que tienen hijos, tienen hijas, tienen los dos, tienen que ser muy cuidadosos en esto. Deben tratarlas amablemente. Los juegos entre los niños varones son muy diferentes. Los padres lo saben, ellos son muy competitivos y los hombres tienen una gran responsabilidad en guiar a sus hijos. Los hombres somos dados a honrar la fortaleza, nos vemos impresionados a imitar y queremos imitar esa hombría, pero somos débiles al reconocer que Dios hizo a las mujeres como vaso más frágil. Si bien podemos ver la fortaleza que Dios le ha dado a las mujeres en cosas como el parto, y las mujeres no deben gloriarse por esto, porque es el Señor que les ha dado esa fortaleza en ese momento. Es el Señor que da esa fortaleza. Ella fue diseñada frágil, porque así lo hizo el Señor. El Señor la diseñó para que sea cuidada, para que sea protegida, para que sea guardada. No puedes tratarla como un martillo. Tratarla como una taza de té. Cuidado. Con mucho cuidado.
Y por ser ese vaso frágil no tiene menos valor jamás. Hay una historia de Winston Churchill. Algunos que han escuchado de este hombre han leído la historia, ¿verdad? De este general, este primer ministro de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Una historia impresionante de lo que fue este hombre. En una ocasión él estaba invitado a una cena de gala en Londres y asistieron otros líderes mundiales, o sea, personas en ese momento de muy alto rango. Y entonces les hicieron una pregunta a todos los líderes: si usted no fuera lo que es hoy, ¿qué le hubiera gustado ser? Entonces fueron pasando cada uno de los líderes. A mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría si no fuera esto, fuera lo otro, ¿verdad? Y llegó el momento de Winston Churchill. Y entonces todos esperaban que él dijera: a mí me gustaría ser como Napoleón o como uno de esos conquistadores. Todo el mundo estaba esperando algo como eso, ¿verdad? Porque él era realmente impresionante la forma en cómo dirigió al ejército británico y las cosas que hizo para lograr la victoria junto con los otros aliados. Y cuando llegó el momento, él dijo algo así: bueno, si no hubiera sido quien soy, lo que más me habría gustado ser. Y hizo una pausa. Y en esa pausa tomó la mano de su esposa, Lady Churchill, y dijo: lo que más me hubiera gustado ser, si no hubiera sido esto, ser en la vida el segundo esposo de mi esposa. Lo que quería decir él: ya yo estoy casado, pero si tuviera que ser otra vez casado con esta mujer. Qué honor le dio en ese momento delante de todos los líderes del mundo. Y más de su relación, él quería honrar el matrimonio como algo más importante que cualquier otra cosa que pudieras tú llegar a hacer en esta vida. Vemos nosotros el matrimonio así, como algo tan honroso, como algo tan importante. Los hombres debemos reconocer el lugar que Dios le ha dado a la mujer y honrarla en su posición. Los hombres podemos y fuimos hechos por Dios para soportar situaciones en las cuales debemos enfrentar peligros, enfrentar riesgos, liderar, y eso requiere valentía. Y somos llamados a ser protectores de ellas. Cristo dio su vida por su iglesia. Cristo fue valiente. Él puso su rostro para ir al Calvario. Y los hombres deben ser valientes. Deben ser valientes. Somos llamados a ser protectores de ellas. Cristo dio su vida. Y eso se requiere de nosotros lo mismo. Cristo cuidó su iglesia. Y eso es algo que lo vemos en Hechos capítulo 9, versículos 4 y 5. Saulo en ese momento está persiguiendo a la iglesia, así ferozmente, porque él quiere llevar a los cristianos, a los seguidores del camino, a la cárcel, para que sean matados como pasó con Esteban. Y en camino a Damasco el Señor se le aparece. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero ¿acaso no estaba persiguiendo a la iglesia? Pero Cristo vio que al perseguir a su iglesia, lo perseguían a él mismo. Y Cristo salió en defensa de su iglesia. Y a ese enemigo lo convirtió para que fuera un seguidor de él para siempre. Los hombres somos llamados entonces a defender a nuestras esposas y a cuidarlas. Cuidarlas. Cuando vienen temores a su vida, debemos llevarlas a Cristo. Cuando los pensamientos de ella vienen para llevarla a la vanidad, llevarla a las modas, por comentarios de otros que tratan de cambiar su forma de pensar en cuanto al matrimonio o su labor como esposa y madre, el hombre debe salir ahí valiente y decir: no, honra a Cristo. Ama al Señor. Sigue amando a tus hijos. Es importante lo que tú haces para la gloria de Dios. También, un hombre no debe permitir que le hagan daño a su esposa, porque hacerle un daño a su esposa es como que se lo hicieran a él. Yo no voy a permitir un daño a mi esposa. A mí me están hiriendo. Y debo honrarla a ella.
A mí, a mis hijas les da gracia cuando vamos a comprar algo y yo le digo, no, esto es para su esposa. Papi, ¿y a mí? No, ustedes no, eso es para ella nada más. Y es que yo les quiero enseñar, ella es especial. Más importante, ustedes sí, pero ella tiene un valor. Quiero honrarla y quiero cuidarla. Ese cuidado debe ser para protegerla de labores pesadas o de trabajo. Yo no le voy a pedir a mi esposa que me cambie la llanta del carro estando yo. Arróllese las mangas y bájese usted. Y si le toca bajo la lluvia, le tocará. Y cargar esa bolsa pesada le toca a usted. Eso requiere entonces de hombres que tengan destrezas y hagan lo que tenga que hacer. Porque un hombre debilucho no va a poder hacer eso. Va a tener que... Yo sé que ahora hay muchas cosas tecnológicas. Yo a veces veo videos de cosas que hacen con una tecnología, ¿verdad? A mí me encantan las máquinas. ¿Sí? Yo estudié eso y veo las máquinas que yo, ¡oh, qué increíble! Como esa es labor tan pesada y no es tan fácil. Entonces usted puede decir, y las mujeres también pueden hacerla. Pero es que nosotros debemos saber usar la tecnología, pero el asunto no es tanto eso, sino es la disposición. Es la disposición. Yo tengo que estar ahí. Yo tengo que agarrar ese taladro y hacerle el hueco a esa pared para poner eso. No va a ser ella si yo estoy ahí. Soy yo el que soy llamado, no es ella. Ella es vaso frágil. No estoy diciendo que no pueda hacerlo. O que sea, no, es que el asunto es que me toca a mí. Esa es mi labor de protegerla. Tenemos otra situación también difícil, en la cual nos enfrentamos, que es el feminismo. El feminismo pone al hombre como un tonto y bruto y descuidado, que solo sirve para hacer labores pesadas y esforzadas. Y este es un ataque directamente a Cristo, porque Cristo dirige a su iglesia sabiamente. Y entonces se diría lo mismo de los hombres que tienen que guiar y dirigir a sus hogares. No permitamos eso, ni demos lugar al enemigo con esto. Hombres, pidan sabiduría al Señor y Él se la dará. Y mujeres, oren por sus maridos para que puedan guiar sus hogares en el temor del Señor, para que puedan hacerlo. Pidamos al Señor esa ayuda y tener la humildad delante del Señor para decir, Señor, enséñame, ayúdame a cuidarla a través de tu palabra. Ella es un vaso frágil. El Señor la ve como un vaso frágil. Ayúdame a verla así. Dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Tal vez no estás agarrando un palo de escoba y le estás dando a tu esposa, pero sí una palabra hiriente. Podemos fácilmente herirlas con palabras que causan heridas más profundas que una espada. Que nuestras palabras sean con gracia, y así debemos amonestar, debemos hacerlo de forma y en el lugar adecuado. Vamos a buscar todos Efesios 4, 25 al 32. Efesios 4, 25 al 32. Dice, por lo cual desechando la mentira. Efesios 4, 25. Por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros
en Cristo. Que nuestras palabras estén llenas de gracia y de sabiduría para hablar a nuestras esposas. El libro de los Cantares está lleno de palabras de amor del esposo a la esposa. Busquemos Cantares capítulo 4. Cantares. Está Eclesiastés, Cantares. Capítulo 4, versículos 9 al 12. Dice: prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. ¿Cuándo fue la última vez que se adelantó para abrirle la puerta a su esposa? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo te amo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo te felicito o le escribió una nota cariñosa? ¿Cuándo fue la última vez que tomó un tiempo para ella? 1 Corintios 16, 13 al 14 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y el versículo que sigue dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Varones valientes, con amor. Hazlo con amor. Cuídala como un vaso más frágil. También es triste y doloroso las cosas que han llegado a suceder en hogares cuando hay agresiones físicas. Eso es horrible. Esto es algo que rechazamos y de lo cual todo varón, y aún en nuestros días hasta mujeres, tienen que arrepentirse de cosas que han pasado, ¿verdad? Eso es horrible. Es un pecado. Ya golpear a un prójimo por odio, rencor o venganza, pero aún más golpear a esa persona que dijiste amar. Terrible. Eso no debe pasar en una pareja. Han habido situaciones de estas que han llegado hasta la cárcel. Y que hace eso con una esposa es un malvado. Y la iglesia del Señor no debe permitir cosas como esas. Aquellos que se dicen creyentes. Y esto tiene consecuencias hasta con los hijos. Es muy duro. Por otro lado, los esposos no deben permitir en especial a los niños varones hablar irrespetuosamente a sus madres. Ella es un vaso frágil. Si usted le habla así a su mamá, es como que si me estuviera hablando a mí. Y va a disciplina. Usted no me le habla así a su mamá. Es mi esposa, recuérdelo siempre. No puedes hablarle así. Que el temor de Dios caiga sobre ellos. El padre debe ser fuerte en esto y disciplinar inmediatamente. El apóstol Pedro también va a mostrarnos que como hombres no nos imponemos a nuestras esposas o tomamos dominio como si ellas fueran menores que nosotros delante de Dios. También las mujeres deben saber que no hay machismo en la Biblia. Hay un orden dado por Dios en la santa sabiduría del Señor para que pueda ejercitarse. Pedro también le dice entonces a los esposos lo siguiente: ellas son coherederas de la gracia de la vida o del don de la vida. La palabra aquí usada como herederos en el Nuevo Testamento está relacionada a la herencia celestial, por lo cual entonces entendemos de 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, cuando habla en ese sentido, que se refiere a una persona en Cristo, porque la salvación, la gracia de la cual se habla como coheredera, solo corresponde a aquellos que son de la fe de Cristo. Solo son de la fe de Cristo. La Biblia dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay distinción en la salvación que Dios da si es hombre o mujer. Así como Dios ha llamado a hombres a la salvación, ha llamado a mujeres. Muchas fueron las mujeres que siguieron a Cristo y le sirvieron.
Toda la vida del creyente es por gracia. Nosotros comenzamos por gracia y vamos a terminar por gracia. Siempre va a ser así. Si usted va al último libro de la Biblia, en el último versículo de la Biblia, y ahí termina con gracia. Igualmente, siempre ha sido por gracia. Toda la vida. Entonces, como hombres, nosotros no vamos a pensar que somos superiores a ellas en ninguna manera. Porque ambos somos hijos de Dios. Ambos hemos recibido la misma gracia, la misma fe, el mismo espíritu. Toda la vida del creyente, como les dije, es por gracia. Y debemos de pedir al Señor esa gracia para vivir en nuestros matrimonios. En todo momento. Entonces la misma gracia que los salvó es la misma gracia que los enseña a vivir para la gloria de Dios. Un día ya no serán más esposos. Un día la muerte hará separación. Pero serán hermanos en la fe. Un día ya la relación íntima no podrá darse. Un día él no podrá realizar muchas de las labores que hacía por su vejez. Vendrán las arrugas, vendrán los dolores. La mente puede ser que falle. Y aquellas cosas que disfrutaron en su juventud se acabarán. Pero nunca la gracia de Dios. Nunca. La gracia de Dios estará ahí con cada uno de ellos. Esa gracia será la que los lleve a la gloria. Salvos por gracia. Esa gracia que nos aleja de toda confianza personal para ponerla solo en Cristo. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo tendremos nuestros matrimonios, pero pidamos una cosa, hombres y mujeres, la gracia de Dios para vivir en nuestros matrimonios. Pidámosla. Señor, dame tu gracia. Ayúdame, Señor. Y verse juntos un día delante de Dios, al haber caminado juntos como extranjeros y peregrinos en un mundo donde despreció el matrimonio, que desprecia a aquellos hombres que cuidan de las esposas o de mujeres que se sujetan y respetan a sus maridos. Que podamos llegar al final y decir, Señor, gracias. Señor, he guardado la fe. Gracias, Señor, por habernos salvado. Ayúdanos, oh Dios. El matrimonio es una sombra de lo que sería Cristo y su iglesia. En la eternidad, Cristo y su iglesia fueron el propósito primario. Y el matrimonio fue creado entonces para reflejar esa realidad. Y pidamos entonces esa gracia para cumplir ese propósito de Dios para hombre y para mujer. Solteros, qué bendición es poder llegar a un matrimonio. Pidan al Señor esa bendición. ¿Saben que la Biblia llama al matrimonio como un estado honroso? Honrosos sean todos el matrimonio, dice la Biblia. Es un estado honroso. Y creo verdaderamente que si nosotros queremos una vida de mayor santidad, el Señor usará nuestros matrimonios, porque en el matrimonio uno tiene que morir uno mismo para poder vivir para la gloria de Dios y para servir a otro. Habrá jóvenes solteros, algunos que no les será concedido el matrimonio. El matrimonio no da la salvación, Cristo es la salvación. Pero mientras estén así en esa condición, sean puros para Cristo, porque ya sea casados o no casados, los que son de Cristo son su esposa. Vivan santamente para Él y sírvanle en medio de esa soltería, si el Señor así lo quiere. Pero mientras tanto, usen todo eso que el Señor les ha dado para servirle y para amarlo. Y si está en la voluntad de Dios, qué bendición poder tener un matrimonio. La esposa debe sentirse segura, amada y honrada por su esposo. Cristo, a quien honrará un día, será su esposa. Un día la presentará limpia, sin mancha y esplendorosa. ¡Qué honra más hermosa! No habrá honra más hermosa que esta, cuando Cristo presente a su iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Así presentará un día a su iglesia. Te pregunto, en ese día, ¿serás honrado o serás humillado? ¿Serás de la iglesia de Cristo o no? ¿Qué será en ese final día? ¿Qué será cuando el Señor reúna a todos? ¿Serás honrado o serás humillado?
Finalmente, la importancia de la relación conyugal delante de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este hombre es un hombre de oración, él ora. La oración es una de las primeras cosas que hacen los que son salvados. La Biblia dice de Pablo que después de haber sido salvado por la gracia de Dios, el Señor dijo, he aquí, él ora. Dios lo dijo, he aquí, él ora. Los cristianos oran a Dios. Los hombres deben ser hombres de oración. Somos llamados a dirigir la oración en nuestros hogares y orar por nuestras esposas. Esposo, ¿sabe por qué cosas debe orar particularmente usted por su esposa? ¿Sabe cuáles son sus necesidades y qué cosas le angustian o le preocupan a su esposa? ¿Ora usted por su esposa? Aquí el Señor nos muestra que la relación con nuestra esposa está delante de Dios. El pecado es una barrera para las oraciones, para que no lleguen delante de Dios. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No hay delante del Señor un hombre que pueda decir que anda santamente y descuida a su esposa. Un hombre que sale a predicar o que es pastor y descuida a su esposa. Un hombre que aquí saluda a todos. Hermanita, hermanito. Y cuando llega a su casa después del trabajo ni vuelve a ver a su esposa ni le pregunta cómo está. Un hombre que no la trata amablemente y descuida sus deberes para con ella en lo espiritual, en lo íntimo y en todas las áreas que Dios le demanda. Y pretende ir a Dios con manos santas. Debe saber que eso es pecado delante de Dios. Hace poco tuve una conversación con un hombre que estaba buscando separarse de su esposa. Y va a la iglesia. No a esta iglesia, va a una iglesia. Y yo lo confronté con su pecado. Y le mostré este versículo. Y me dijo, momento. La relación con mi esposa es una cosa y la relación con Dios es otra. Son impíos piensan así. No me diga que es creyente. No, un creyente no piensa así. Porque Dios no piensa así. Malaquías capítulo 2, versículos 14 y 15. Malaquías. Dice así la Biblia. Capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Cristo no abandona a su iglesia, no la deja, no la lastima, sino que la santifica y la protege. Igualmente un esposo, así debe ser su labor. Y si un esposo está haciendo mal y no está haciendo esto, debe arrepentirse de su pecado. Si nuestras esposas han hecho mal, debemos amonestarlas y no guardar rencor. También debemos ser pacientes con ellas, como Cristo es paciente para con nosotros, y debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Pero esa oración de ese esposo en su rebeldía, en su forma de tratar a su esposa, que no honra a Dios, está pecando. Su oración no llegará al techo. No llegará delante de Dios, no será justificado delante de Dios. Y no podemos llegar al fin de nuestros días, al final de la noche, y guardar rencor o enojo. El hombre está llamado hasta a liderar eso. Yo voy a ir a buscar a mi esposa para arreglar esto. Voy a ir a buscarla. Voy a ir por ella. Dios me dio esta esposa para que yo la cuide, para que arreglemos esto. Hay un llamado entonces al hombre a tratar esto, a reconciliar, a ser intencionales. Varones, busquemos el rostro del Señor y arrepintámonos si hemos actuado mal con ellas. Hermanas, por otro lado,
La Biblia establece lo que es pecado y lo que no es. Muchas veces las mujeres crean o inventan situaciones que no son bíblicas. No espere algo de su esposo que Dios no le ha mandado a él. Deje de pensar como actriz de telenovela. Y no nos dejemos llevar pecaminosamente por estereotipos. Cuidado con eso. Y debo decirle a los dos, tanto hombres como mujeres, que antes de pedirse perdón, primero deben ir al Señor, pedir perdón. Deben de pedirse perdón, sí, pero primero vayan al Señor, porque primero, todo pecado en primer lugar se eleva contra Dios. Solo Dios primeramente concede el perdón. Y si entonces Él nos perdona, vamos entonces y buscamos el perdón y arrepentirnos. Todo pecado no confesado, toda vida sin reconocer el pecado es motivo que Dios no atienda la oración. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice Proverbios 28:13. ¿Tropiezo? Para que vuestras oraciones no tengan tropiezo. El pecado es un tropiezo. Los que son hijos de Dios se van a arrepentir, van a buscar el perdón de Dios, van a buscar arreglar la situación, porque eso es parte de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero aquellos que no se arrepienten, aquellos que no buscan perdón, lo que están mostrando es que no tienen a Cristo. No tienen a Cristo. Y esa es una evidencia de los impíos, no arrepentirse. ¿Tropiezo? Sí, amigo que nos visita en esta tarde, amiga que está con nosotros. El pecado es un tropiezo y vas a tropezar. ¿Y sabes dónde vas a llegar? Al infierno con tu pecado. Vas a tropezar tan profundamente que no te vas a levantar de ahí nunca. Hoy arrepiéntete. Busca del Señor. Busca su perdón. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Dios hoy te llama a arrepentimiento y a creer en Cristo y a su suficiente sacrificio, porque solo eso asegura el perdón y la vida. Alcanzarás misericordia. Confiesa tu pecado y apártate del mal. Hermanos varones, que el Señor nos dé su gracia para vivir para la gloria de Dios en nuestros matrimonios. Hermanas, pidan también al Señor guardar sus matrimonios, como cantábamos ahora. Guarda, oh Señor, nuestros hogares. Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dios bendiga su palabra. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche que nos has dado y tu palabra. Al exponerme a mí mismo, a ella, Señor, me veo tan débil. Y de cuántas cosas, Señor, tengo que arrepentirme y he faltado. Ayúdanos, Señor, a todos aquí, como varones, a cuidar de nuestras esposas. Guarda nuestros matrimonios. Señor, que nuestros corazones no se endurezcan hacia el pecado, sino que en todo, Señor, busquemos tu perdón. Ayúdanos a andar sabiamente delante de ti. Que tu palabra esté en nuestros corazones cada día. Gracias, Señor, por esas enseñanzas que nos has dado. Ayúdanos a guardarlas y a ser obedientes. Ahora, Señor, dirige nuestro tiempo que tenemos al celebrar la cena, recordando cómo tú nos enviaste a tu amado Hijo a morir por pecadores. Lo pedimos y en Él oramos. Amén.